Dejamos con ustedes al doctor Oscar Navea, docente del programa de Medicina de Urgencias del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos va a hablar de un tema controversial. No todo lo que brilla es oro, trombolisis en ACV. Hola, buenos días. Existen pocos temas en los cuales medicina de urgencia choque tanto con otras especialidades y que haya tanta divergencia en la manera de pensar, incluso en los mismos especialistas de urgencia, como es en el uso de trombolisis en el accidente cerebrovascular. Probablemente muchos de los asistentes que están acá, que son generales de zona o estudiantes todavía en el pregrado, no han tenido la oportunidad de tener la otra visión de la trombolisis. ¿Por qué? Porque esto se los pasan en las clases de neurología y les dicen que básicamente esta es la gran herramienta que existe para poder tratar a estos pacientes. Sin embargo, esto tiene un lado oscuro, esto tiene un lado que no está tan ciertamente resuelto, y eso es lo que quiero introducir en esta oportunidad. ¿Para qué decir que las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa de muerte en este minuto en Chile? Tanto el infarto agudo del miocardio como los accidentes cerebrovasculares no tan solo causan una gran cantidad de muerte, también una gran cantidad de secuelas del punto de vista físico y neurológico para los pacientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, evidentemente que es un tópico altamente importante. Básicamente, una vez que uno tiene un accidente cerebrovascular, tiene una mortalidad que anda alrededor del 8% al mes, pero si llevamos al año ese paciente, tiene una mortalidad que ronda el 30%. Por lo tanto, no es fácil, ni tampoco es gratis, tener este accidente cerebrovascular. ¿Qué tan importante es este problema? En Chile hay un estudio muy bonito desde el punto de vista de que tomaron a Iquique. ¿Y cuál es la gracia de Iquique? Que tiene 500 kilómetros para arriba, 500 kilómetros para abajo, por lo tanto un centro cerrado. Existen solamente una clínica y un hospital, y todos los accidentes cerebrovasculares que llegaban los empezaron a enrolar. Y con eso lograron estimar la prevalencia del accidente cerebrovascular en Chile. 8.6 por cada 100.000 habitantes año. Eso significa que en Chile tenemos algo cerca de 14.000 accidentes cerebrovasculares al año. ¿Quién que está acá ha hospitalizado un accidente cerebrovascular en el último año? Levante la mano, por favor. ¿Quién ha hospitalizado en el último mes? ¿Quién ha hospitalizado en la última semana? ¿Quién ha hospitalizado en su último turno un accidente cerebrovascular? ¿Quién hospitalizó más de un accidente cerebrovascular en su último turno? ¿Ok? Esa es la magnitud del problema. Y quiero que se acuerden de ese número. 14.000 al año solamente en Chile. ¿Por qué? Porque vamos a revisar un poquito de la evidencia que hay atrás de la trombolisis. Fisiopatológicamente, una de las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular y que comparte la fisiopatología con el corazón es que existe un accidente tromboembólico, se genera un coágulo, el coágulo evita el paso de la sangre, se infarta el área, cesan las funciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, la recanalización suena como la mejor manera de lograr un tratamiento. Y hay estudios que muestran que los pacientes que logran recanalizar su cerebro tienen mejor sobrevida, independiente del outcome neurológico que tengan. Esto los pacientes que tienen recanalización espontánea. No estamos todavía metiéndonos en el tema si es que les vamos a meter drogas o algo para poder recanalizar. Por lo tanto, al igual que el corazón, cuando el cerebro se reperfunde, de manera natural al menos, los pacientes viven más. Y estuvo el estudio Gusto, ¿ya? El gran estudio italiano que tiene 41.000 pacientes. Acuérdense de este número, 41.000 pacientes, que logró demostrar cómo cae la mortalidad del infarto cuando uno ocupa trombolisis, en este caso TPA, ¿ya? Por lo tanto, se acuñó el concepto de que el corazón es tiempo. Si le duele el pecho, vaya rápidamente a un servicio de urgencia porque tenemos una terapia que salva vidas. Y nadie en este minuto discute cuál es la utilidad de la terapia de reperfusión en el contexto del síndrome coronario agudo. Y los neurólogos fue challenge accepted. Ok, si los cardiólogos tienen algo que finalmente logra bajar la mortalidad y en teoría nosotros también tenemos que reperfundir y recanalizar, ¿funciona esto para nosotros? Por lo tanto, empezaron a pensar si existe la posibilidad de reperfundir de manera farmacológica las arterias y mejorar el flujo de este cerebro.
Les quiero dar un microsegundo a la lata, pero es que es necesario que sepan dos cosas. Lo primero, este es el NINDS, el NIHS, que es la escala que ocupan los neurólogos para ir midiendo el nivel de déficit asociado a un evento, ¿ya? Y como ven, es una escala bien compleja con muchos puntos. Y esto te da un puntaje. Entre más alto el puntaje, el paciente está más grave. Y por el otro lado, la otra escala que tenemos que conocer para poder entender de lo que vamos a hablar es el ranking. El ranking es una escala que va de 0 a 6, donde 0 es sin síntomas, 1 mínimos síntomas, pero son capaces de hacer su vida sin limitaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y queda con un poco de parestesia del borde del muslo. Tiene un síntoma, pero el gallo hace su vida absolutamente normal. O una muy discreta disartria, que hable con la lengua un poquito traposo. Eso es un ranking 1. Ranking 2, secuelado pero autovalente. El gallo que quedó con una plegia menor en la pierna, que camina sin apoyo, sin ayuda, y hace toda su vida normal. Vuelve a su trabajo, vuelve a hacer lo que quería. Y ese punto es importante porque es el punto que miran los estudios. El outcome neurológico más importante en este contexto es que el tipo que tiene un accidente cerebrovascular pueda volver a ser funcional. Después ya un ranking 3 es un paciente que está moderadamente limitado, ya no puede hacer su vida 100% normal como la hacía antes, pero puede caminar sin asistencia, ese es un punto bien importante. El 4 es un paciente que ya tiene una discapacidad franca, este hombre no puede volver a hacer su vida basal como antes, y no es capaz de mantener sus actividades básicas de vida diaria, ya necesita asistencia para poder levantarse, bañarse, alimentarse, etc. Ranking 5 es el paciente que es incapaz de mantener su vida sin asistencia continua. Es el hombre que es incapaz de manejar sus secreciones, que necesita aspiración. ¿Ya? Es ese tipo de pacientes que habitualmente está ostomizado por todos lados, o sea, un paciente secuelado bien pesado. Y finalmente el 6 es el que se murió. ¿Ya? Entonces, esta es la escala de ranking, esto es lo que miran los estudios cuando hablan de trombolisis, y el número 2 es el ranking como que los autores definen outcome positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Comenzó el estudio, ¿ya? Primero con un estudio italiano que se llama MAST, que justamente el gusto, que el de los cardiólogos también es italiano, ¿ya? Así que los italianos son pioneros en la trombolisis y dicen, vamos a ver qué pasa, y la verdad que tomaron un punto de corte de menos de 6 horas y tuvieron 0 beneficio en relación a la trombolisis. Pero este estudio estaba hecho con streptokinasa. El segundo estudio, que fue el ECAS, primero, ¿ya? También en menos de 6 horas, también publicado en el año 95, y hay una discreta, pese a que no haya aumento de las muertes, ellos se dan cuenta que hay una altísima tasa de hemorragias intracraneanas y por lo tanto dicen hay más daño que beneficio, sin embargo no es significativo para muerte, que es el outcome importante, no hay beneficio. Finalmente, en Estados Unidos, se comienza un estudio que se llama NINDS. Y el NINDS es un estudio que originalmente, la primera parte, intenta ver el outcome de los pacientes a 24 horas. ¿Por qué? Porque la lógica dice, tengo un cerebro que no está reperfundiendo, abro la arteria, reperfunde, debería mejorar mi estatus neurológico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no muestra ningún beneficio. Sin embargo, después empezaron a mirar para atrás los pacientes y se dieron cuenta que para adelante, cuando uno los seguía más allá, tal vez podía haber un beneficio. Por lo tanto, hicieron una segunda parte, que se llama NINDS 2. ¿Okay? Y básicamente lo que hicieron estos autores, a diferencia de los otros estudios, es que ocuparon TPA en dosis más bajas y pusieron una ventana más corta que fue de 3 horas. ¿Okay? ¿Y qué es lo que mostraron? Que el 13% de los pacientes que uno les daba trombolisis dentro de ese punto de corte, a los 3 meses después tenían un mejor ranking, o sea, un 13% de los pacientes lograba más, un 13% más, lograba volver a sus funciones habituales. Entonces uno dice, bueno, tal vez no es un mal punto de corte, pero este estudio tiene varios problemas. Entonces tenemos esta primera parte, que fueron 291 pacientes, menos de 90 minutos inicialmente, y ese fue el estudio, o sea, la manera que dieron el TPA, ¿okay? Que es el protocolo actual. Y eso es lo que ellos buscaban, que el NIHSS, o sea, en otras palabras, el déficit motor sensitivo o de lenguaje que tenían en ese minuto, bajara 4 puntos. Y se dieron cuenta que no había beneficio a las 24 horas y que los pacientes sangraban de la cabeza.
Y después estuvo el NINDS-2, que fueron 333 pacientes, el mismo protocolo, pero hicieron un análisis ad hoc, o sea, después lo miraron para atrás y dijeron, si hacemos un combinado entre el ranking, que es el estudio que les mostré, el NIHS, el Glasgow y el Bartel. Cuando miraron todo eso, hicieron un análisis retrospectivo de ese estudio, lo fusionaron y lo publicaron. Y lo publicaron como un estudio, diciendo que viene de 2 distintos, pero al final toman esta corte de 624 pacientes. ¿Y qué es lo que vieron? Que tenían un OR de 1.7 a los 3 meses para que estos pacientes tuvieran un mejor outcome funcional. Pero aumenta la tasa de hemorragias intracraneales en 10 veces. Pasamos de un 0,6% a un 6,4% de hemorragias intracraneales. No hay diferencia de mortalidad, pese a que los pacientes que sangraban en la cabeza se morían antes. Y básicamente lo que explica, una de las explicaciones de los autores es que el aumento de mortalidad precoz se arregla, digamos, con la mortalidad un poco más tardía por el paciente que queda con secuelas severas, que aspira, etc. Y bajo eso, ellos dicen de que los beneficios son mayores que los riesgos. Por lo tanto, se toma como un estudio positivo. Esto fue publicado en diciembre del año 95 y en junio del 96, tan solo 6 meses después, la Sociedad Americana de Stroke, o la American Stroke Association, lo aprueba como la terapia estándar y de manejo de todos los pacientes. En otras palabras, le dice, esto es bueno, esto funciona, y se transforma en el standard of care. Tenemos una terapia que tiene un beneficio, que es un beneficio que con 600 y tantos pacientes no tenemos tan claro dónde es. Sin embargo, sí hay un número que está súper estandarizado y que es el aumento de las hemorragias intracraneanas. Independiente del estudio que uno mire, todos los estudios muestran sobre 10 veces de hemorragia intracraneana, tasas que andan entre el 6 a 7%. Por lo tanto, tenemos un riesgo que es estable y un beneficio que es variable. $6,4% en TPA, de los que tienen sangrado por culpa del TPA, más o menos un 45% de sus pacientes se muere. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando. Y esto es lo que estábamos conversando. Tenemos un riesgo que es estable, no importa si el paciente le doy el TPA en el minuto 1, en el minuto 20 o en el minuto 180, todos se mantienen con un sangrado estable independiente de los estudios, si es que lo hemos estudiado a la hora o a las 6 horas. Y un riesgo que va pasando. Pero el punto y la duda es, ¿cuál es el punto donde se cruza esa curva? ¿Estamos 100% seguros de que en ese sentido hay un beneficio? ¿A qué minuto? ¿A las 3 horas? ¿A las 2 horas y media? ¿A la hora? Porque además el NINDS es un estudio sucio. Es un estudio que tiene fallas metodológicas desde el momento que nació. Porque se publicó buscando un outcome para el cual no fue diseñado. Lo primero, hay que decir que de cuando nosotros hospitalizamos a un paciente diciendo es un accidente cerebrovascular, un 10 a un 15% de los casos no son un accidente cerebrovascular. El paciente convulsionó y tenía una parálisis de TOD, tenía algún déficit del sexto par metabólico, lo que sea. Ahora, de los que sí son accidentes cerebrovasculares, un 70% son de grandes vasos. Los infartos lacunares no se benefician de los trombolíticos. Y de ese del 70%, un 50% son trombóticos. Y eso es algo que nosotros no estudiamos cuando hacemos un paciente con protocolo de stroke que se le hace el escáner sin contraste. Lo segundo es que este estudio tiene una falla con respecto al tiempo. Porque en el tiempo de enrolamiento de los pacientes, de partida tienen una muy alta tasa de pacientes que llegaron entre el minuto 0 y el 90, que es absolutamente fuera de la curva de distribución normal. Y cuando uno ve la distribución de paciente a paciente, cuando nos acercamos al minuto 90, la curva se dispara y después vuelve a bajar. Por lo tanto, puede haber modificación de datos. Lo segundo es que los pacientes más enfermos, del minuto 90 al 180, están en la rama de placebo. O sea, no hubo una distribución homogénea entre las dos ramas cuando se publicó este estudio.
La tercera crítica grande que se le hace es que esto fue hecho solamente en centros académicos, en donde tú tienes una enfermera encargada de protocolo, un neurólogo al lado encargado de protocolo, no es el setting clínico en el cual estamos expuestos el día a día. Y lo más importante es que no tiene cambio en la mortalidad, y vimos que la mortalidad del stroke es altísima. Por lo tanto, la trombolisis no cambia mortalidad, cambia pronóstico neurológico, o podría cambiar pronóstico neurológico. Y el último es que es un estudio financiado por la industria. Y nosotros todos sabemos lo que significa actualmente. Se hizo un análisis gráfico con los mismos datos del NINDS. Y básicamente lo que muestra es esto, que si nosotros seguimos los intervalos de confianza, estamos en una zona gris en la cual los beneficios podrían estar bajo la línea del no efecto. En otras palabras, podríamos estar empujando TPA en pacientes que no se van a beneficiar y que van a seguir sangrando de la cabeza. Entonces, llevamos 3 estudios negativos, el NINDS 1-2, que a partir de la segunda fase se considera como positivo, y seguimos, 1996, el MAST en versión europea, también hecho con streptokinasa, que fue detenido por daño. Ellos pensaban enrolar 600 pacientes y lo cortaron antes porque se vieron que estaban sangrando demasiado. El ASC, que está hecho también con streptokinasa, menos de 4 horas, también detenido por daño. Ahí estamos hablando todavía del año 1996. Después estuvo el ECAS-2. La gracia del ECAS-2 es que fue hecho con TPA, en las mismas dosis y bajo el mismo protocolo que siguió el NINDS. Sin embargo, al seguir a las 6 horas, porque se dieron cuenta además que muy pocos pacientes llegan a las 3 horas del stroke, y eso es un clásico, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que no había diferencia, pese a ocupar el mismo protocolo. Pero esto tiene una trampa, que cuando este estudio ya se estaba desarrollando, el statement, la declaración de la American Stroke Association hizo de que se generara un gold standard. Y al haber un gold standard, ellos no pudieron volver a estudiar qué es lo que pasaba contra placebo de la hora 0 a la 3. ¿Por qué? Porque es poco ético no darle un tratamiento que es un gold standard a un paciente. ¿Y qué es lo que muestra el ECAS-2? Que básicamente de las 3 a las 6 horas no hay beneficio. El Atlantis B y el A, que no tengo tan claro por qué, pero fueron publicados en ese orden, primero salió el B y después el A, que lo tuvieron que cambiar el B porque justamente se desarrolló y salieron entre medio también las normas de la ASA, ambos con resultados negativos, detenido por poco efecto y el Atlantis A detenido por daño, uno con corte de 3 a 4 horas, el otro menos de 6. Seguimos con resultados negativos. Y después aparece algo verde de nuevo, el ECAS-3. ECAS-3 es un estudio de 821 pacientes en los cuales midieron, dado que entre 6 a 6 no nos funcionó, veamos qué pasa con 4,5. Vamos tratando de estirar un poco el chicle. ¿Y qué es lo que pasa? Muestran que hay un 7% de beneficio absoluto en los pacientes que se tratan en esa ventana. Pero también aumenta la hemorragia intracraniana. El DIAS-2, entre 13 a 9 horas, sin diferencia, y el IGST-3, menos de 6 horas, sin diferencia. Estos 2 estudios también hechos con TPA. Mismo protocolo, 0,9 miligramos por kilo. Y hay un reporte muy importante que es un estudio hecho en Cleveland, hecho en un hospital comunitario, un hospital que podría ser el Sotero del Río, el San Juan de Dios, un hospital público. Y se dieron cuenta que los pacientes se morían 3 veces más y tenían un 16% de hemorragia asintomática. ¿Por qué? Porque básicamente llevamos estos estudios experimentales a la práctica clínica, al estar viendo un paciente cuando tenemos 20 pacientes más que ver, donde no tenemos una enfermera encargada de ir tomando las muestras y hacer todo tan rápido, ¿verdad? Y las tasas de hemorragia son inaceptables. Y el famoso ECAS-3, 821 pacientes como les contaba, pero ellos, eso sí, como el ECAS-2 no les había funcionado, la trataron de hacer un poco más estrictos. Sacaron todos los pacientes mayores de 80 años, sacaron todos los pacientes muy, muy graves. ¿Por qué? Porque los pacientes muy graves tienen más área de isquemia y también tienen más probabilidad de sangrado, tienen más tejido cerebral que está friable, por decirlo así.
y que no tuviesen ningún anticoagulante, porque el NINDS te permite ocupar si es que está en rango de no anticoagulación. Y lo que vieron versus hora, esto es el beneficio y eso es el daño, y se dieron cuenta que hasta el minuto 270 el beneficio podría superar el daño. Pero estos gallos tienen una trampa. La gran trampa del ECAS-3 es que redefinieron hemorragia. Y la redefinieron así, como la principal razón para que el paciente se descompensara, no como hemorragia sintomática, que es lo que ven los otros estudios. No estamos ni siquiera hablando de hemorragia no sintomática. Estos son todos pacientes, los pacientes que hemos visto en NINDS, ese 6% es de hemorragia sintomática. Por lo tanto, estos pacientes podrían sangrar mucho y tener síntomas, pero si tú podías decir, no, pero mira, además tiene, no sé, se agarró una neumonía intrahospitalaria y tal vez por eso bajó su nivel de conciencia, puede que no haya sido la hemorragia, ¡pum!, para afuera. Y cuando uno hace un reanálisis del ECAS y uno ocupa los mismos criterios del NINDS, la tasa de sangrado es de 7.9, no el 2% que están dando ellos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que evitar y lo que tenemos que tratar de buscar es no ser un killer, no ser nosotros el que va a empujar al paciente a una hemorragia intracraniana que lo puede matar. Es difícil trabajar con esto cuando es un standard of care, cuando todas las guías en este minuto, y sobre todo las guías del punto de vista neurológico, nos dicen paciente que lleva menos de 3 horas debe recibir trombolisis porque el paciente se beneficia claramente. Y paciente de entre 3 a 4,5 horas es muy probable que se beneficie dado esto y esto. Estamos tomados un poco de las manos porque no existe ningún otro estudio, que los 600 pacientes del NINDS que hayan resultado positivos entre 0 y 3 horas con trombolisis. 600 pacientes, en Chile tenemos 14.000, yo les aseguro que entre los que estamos acá trabajando en las urgencias, agarramos 600 pacientes en un mes. 600 pacientes para una patología cuyo riesgo-beneficio no es tan claro. La idea de esto es generarle un poco de duda a ustedes, es tratar de no confundirlos, pero que por lo menos seamos un poco más críticos con respecto a la literatura. Pero tampoco los quiero dejar desanimados, porque también hay esperanza, ¿ya? Y la esperanza principalmente está en el lado de poner muy bien los recursos. Si es que vamos a trombolizar, estar muy de la mano de un equipo que nos soporte. No empujarlo nosotros cuando estamos solos en un turno con 3 o 4 pacientes en el reanimador el mismo minuto, y llega este paciente corriendo al lado y te dice, doctor, tiene un déficit de hace 1 hora. Ese paciente, si nosotros lo tomamos y no somos estrictos, puede tener muy malos outcomes. Seguir las reglas. Si es que se va a trombolizar, uno debe ser extremadamente estricto. Y muchos de los médicos que están en contra de la trombolisis, lo que hacen es ser tan estricto que uno empieza a sacar pacientes por cualquiera de los criterios que son extremadamente amplios. Por lo tanto, aquí sí que no hay que ser creativo. Aquí hay que seguir las reglas al pie de la letra. Y paciente que no cumpla un criterio, sale. ¿Por qué? Porque estos pacientes sangran más. Y lo otro es no ser nihilistas. Olvidarse que el stroke no hay nada que hacer. Acuérdense que estos pacientes no deben desaturar, no deben aspirar, no deben tener fiebre, deben estar lo más cerca a un control glicémico normal. Esas cosas sí cambian de a poco el pronóstico. Y lo más importante es que si es que vamos a poner plata, la plata tiene que estar acá. Unidades de stroke. Las unidades de stroke establecidas, donde tengamos una enfermera que se encargue de los pacientes, un equipo de enfermería que se vea que los pacientes no se escaren, equipo de kinesiología y equipo de otorrino y que nos ayuden a la deglución, que los pacientes nos piden, etcétera, etcétera. Eso cambia la mortalidad de estos pacientes. Tiene un NNT de 17, por cada 17 pacientes que yo meta, 1 no se va a morir. Y además estos pacientes, ninguno se va a dañar. Eso, gracias.